Bienvenidos al tercer video tutorial de la plataforma OKEx. En este video vamos a mirar la billetera MetaX. Recordemos que OKEx creó la OKEx Chain. Usando esta blockchain podemos almacenar fondos de manera descentralizada. Si hacemos clic aquí en MetaX, vemos que la plataforma nos pide conectar una billetera para poder interactuar en la red. Podemos usar MetaMask o la billetera MetaX. Al final del video les voy a dejar el enlace de cómo agregar la red a la billetera MetaMask. Lo primero que debemos hacer es instalar la billetera. Si hacemos clic en la billetera MetaX, la página nos dice que no detectó ninguna billetera instalada. Le decimos que la descargue y que la instale en el navegador. Ya instalada, nos pide que refresquemos el administrador de las extensiones para que se pueda conectar. Ahora vamos a crear la nueva billetera. Aquí vamos a colocar nuestra contraseña. Y aquí descargamos nuestras palabras semilla y las verificamos. Con estos simples pasos ya quedó instalada la billetera. Ahora la billetera nos pregunta si deseamos conectarla con esta página. Aceptamos haciendo clic en conectar y listo. Esta es la pantalla principal de la billetera. Automáticamente se inicia en la red de OKEx. Aquí arriba podemos ver todas las redes que ya vienen instaladas. Aquí podemos crear nuevas cuentas. También podemos importar alguna cuenta que tengamos en otra billetera. Podemos importarla escribiendo la llave privada o subiendo un archivo JSON que tengamos en nuestro computador. Este es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos de JavaScript. Y si tenemos alguna wallet como la Trezor o la Ledger, la podemos conectar en esta opción. Con este candado podemos bloquear la billetera y aquí podemos configurar algunos detalles un poco más avanzados. Si deseamos agregar tokens, hacemos clic en este signo más. Aquí escribimos el nombre del token. Lo seleccionamos y hacemos clic en siguiente. Y aquí en agregar token. Si deseamos ocultarlo, en estos tres puntos seleccionamos ocultar USDT. Aquí en la pantalla principal encontramos el saldo total de la billetera, los fondos que tengamos vinculados a finanzas descentralizadas y los fondos relacionados a NFTs. En esta sección podemos administrar los activos. Seleccionamos cuáles deseamos eliminar y cuáles deseamos añadir. Vamos a mirar estos gráficos para entender qué podemos hacer en este ecosistema y vamos a realizar ejemplos de cada uno usando USDT. Los ejemplos los voy a hacer usando la billetera MetaX. Pero también se pueden hacer en MetaMask, no hay ningún problema. Eso ya depende del gusto de cada uno. Lo que sí es muy importante es estar muy atentos a la red que estamos usando para hacer las operaciones. Lo primero es que podemos enviar y recibir fondos entre el exchange OKEx y las billeteras. Voy a enviar $20 del exchange a la billetera MetaX. Para hacer esta operación seleccionamos esta opción para irnos al exchange. Ahora seleccionamos retirar. Aquí escogemos USDT y vamos a seleccionar la red de OKEx. Nos vamos a la billetera MetaX y copiamos la dirección a la que deseamos enviar los USDT. Y la pegamos en este espacio. Aquí abajo, si deseamos, podemos escribir alguna nota para identificar el envío. Colocamos la cantidad que deseamos enviar y acá podemos ver la comisión que nos cobra la red por el envío, $0,012. Seleccionamos continuar y llenamos los pasos de seguridad. Esto me gusta mucho. Miren que esta casilla la podemos seleccionar si la dirección a la que vamos a enviar los fondos es de confianza, para cuando volvamos a realizar envíos a esta misma dirección no tengamos que pasar por este filtro de seguridad y así podemos hacer el envío de una manera mucho más ágil.
Aquí confirmamos y completamos el envío. Ahora nos vamos para la billetera y aquí ya nos aparecen los $20. Si ahora lo que queremos es enviarlos, hacemos clic aquí. Recordemos que los envíos que hacemos desde estas billeteras usan el token propio de cada red para pagar las comisiones. El token con el que se pagan las comisiones de la red de OKEx se llama OKT. Y para poder hacer envíos siempre necesitamos tener algunos fondos en la billetera. Los conseguimos acá mismo en el exchange. Este token lo encontramos contra el dólar, contra BTC y contra Ethereum. Hacemos el mismo ejercicio. Compramos y lo enviamos a la billetera MetaX. Ahora nos vamos para la billetera y aquí ya nos aparecen los OKT. Ahora sí podemos utilizar los dólares en la red. Miren que podemos escoger cuánto deseamos pagar de comisión por las transacciones. Este costo va relacionado con la velocidad de la transacción. Podemos escoger lenta, estándar y rápida. Pero realmente esas comisiones son demasiado económicas. Miren el valor en dólares. Usando esta billetera también podemos hacer operaciones de trading. Escogemos qué red queremos usar para realizar las operaciones. Podemos escoger Ethereum, la propia red de OKEx o la de Binance Smart Chain. En este momento la billetera la tengo en la red de OKEx. Si selecciono la red de Ethereum, la plataforma me indica que debo hacer el cambio de red en la billetera. Si quisiera pasar $10 a DAI, nos indica cuánto recibiríamos aproximadamente. Nos muestra el costo de la comisión por esa operación, $20 aproximadamente. En este ejemplo, en la red de Ethereum, cuesta más la comisión que lo que vamos a vender. Y por último nos muestra la plataforma descentralizada por la que se realizaría la operación. En este caso sería OneInch. Ahora miremos la red de OKEx. Me pide cambiar de red. Y vamos a buscar los USDT para convertirlos en BUSD. Acá también nos muestra el monto que recibiríamos. La comisión que pagaríamos por la transacción, miren qué diferencia con Ethereum, y la plataforma descentralizada en la que se realizaría la operación. En este caso sería CherrySwap. Aquí en las opciones avanzadas podemos configurar la comisión que deseamos pagar por la operación y el porcentaje de tolerancia. Aquí lo que hacemos es seleccionar el porcentaje en el que se cancelaría la operación si se mueve el precio. Seleccionamos aprobar. La billetera nos pregunta si aceptamos que se retiren los dólares de nuestra billetera para realizar la operación. Seleccionamos confirmar. Y ahora sí hacemos clic en swap para que se ejecute la transacción. Confirmamos la información y ejecutamos la operación. Confirmamos en la billetera y listo, ya se ejecutó la operación. Como no teníamos agregado el token BUSD a la billetera, aquí nos preguntan si queremos agregarlo. Seleccionamos que lo agregue y en la billetera también confirmamos que agregue el token y listo. Ya podemos ver los 10 BUSD. Y en la red de Binance podemos hacer lo mismo. Cambiamos la red y escogemos los tokens que deseamos convertir. También podemos navegar en el marketplace de los NFTs. Podemos ver las colecciones principales y los NFT más populares. Por ejemplo, por este NFT están pidiendo 7 Ethereum. Esta W significa Grabbed
Esto quiere decir que es un Ethereum envuelto para poder tradearlo por otros tokens ERC20 en plataformas descentralizadas. También podemos buscarlos por categorías. Y en esta sección podemos explorar todo el ecosistema de las finanzas descentralizadas. Aquí podemos filtrar por juegos o por proyectos y podemos buscarlos según la blockchain en la que se encuentren. Bueno amigos, esto es todo por este video. Espero que esta información les haya parecido útil. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video.